Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es una alegría una vez más estar esta mañana juntos acercándonos al trono de la gracia de nuestro Dios para también leer su palabra, meditar en ella y pedir que ella misma nos conduzca, nos enseñe, nos desafíe a seguir con fidelidad el camino del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno, Señor, esta mañana a permitirnos una vez más tener la gracia, Señor, de la vida. Tener la gracia, Señor, de poder abrir nuestros ojos y mirar nuevamente, Señor, la luz del día. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia. Señor, porque allí alcanzamos el socorro oportuno. Y también allí, Señor, en silencio aprendemos lo que tú quieres enseñarnos. Padre Santo, háblanos, Señor, bendícenos en este tiempo. Te rogamos, Padre, que tomes el control de este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión que está desde el verso 12, desde el verso 14 hasta el verso 20, ¿sí? Entonces, Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20, dice de la siguiente manera: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Luego de ver cómo Marcos hace la introducción de este evangelio con la aparición de un hombre que tiene un mensaje para dar al mundo, y con la aparición de Juan el Bautista, ¿no? Y luego de que aparece en medio de eso, aparece Jesús para ser bautizado. Pero también a la vez sale Jesús
del agua y es conducido por el Espíritu al desierto, ¿no? Para que pueda estar allí por 40 días y 40 noches, eh, buscando agradar a Dios y orando y ayunando, porque una larga tarea le estaba esperando. Una tarea incesante en donde él tenía la necesidad de prepararse eh, espiritualmente en la presencia de Dios, eh, en la reflexión profunda de todo lo que iba a enfrentar. Marcos nos resume todo el proceso hasta el versículo 13 para iniciar el verso 14 tan abruptamente de esta manera. Dice, después de que Juan fue encarcelado. Pareciera de que Jesús viene del desierto y Juan estaba en la cárcel, pero no, Marcos está resumiendo o está tratando de resaltar las cosas puntuales. Para Marcos terminó aquí el ministerio de Juan el Bautista y entonces empieza aquí el ministerio de Jesús. Entonces dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Dónde predicaba Juan? Juan predicaba a la orilla del Jordán, pero en la provincia de Judea, ¿no? Y entonces, pero Jesús vino desde Galilea para ser bautizado por Juan y Jesús inicia el ministerio de la predicación del evangelio en Galilea, ¿no? Y otra vez, como mencionábamos ayer, ¿no? En el Antiguo Testamento, Galilea de los gentiles. Luz aparecerá en ti que guiará y alumbrará los caminos de retorno a Dios, los caminos de agrado al pensamiento y a la voluntad de Dios. Y entonces leemos en el 14 también diciendo que Jesús vino a Galilea, ahora miren, predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Parece que Marcos está haciendo énfasis y resaltando lo que hacen tanto él cuando escribe, lo que hace Juan y lo que hace ahora Jesús. Cuando él escribe en el verso 1 dice principio del evangelio. O sea, Marcos está tratando de enseñarnos que hay una sola razón por la cual él está escribiendo esta carta. Entonces, él quiere dar a conocer el evangelio. Y esto es el principio del evangelio, dice Juan. Y cuando leemos a Juan el Bautista, ¿no? El verso 4 va a decir, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Para perdón de pecados. Entonces, al decir, por ejemplo, en el verso 7, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. O sea, estaba hablando justamente del reino también. Tanto Marcos como Juan están hablando del evangelio, están hablando del reino de Dios. Y entonces Jesús dice, aquí Marcos presenta a Jesús, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Y creo que como definición nosotros ya sabemos qué es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio es el amor de Dios. Es las buenas noticias que Dios quiere dar a la humanidad. Si las malas noticias eran de que el hombre estaba separado de Dios, pues en el evangelio el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y también el evangelio no solamente sirve para reconciliarnos con Dios, sino también para reconciliarnos los unos con los otros, donde se derriba el muro intermedio que hay en el templo, donde estaban los gentiles y donde estaban los judíos. Hay ese muro y ese muro se derriba justamente. Es el evangelio, las buenas noticias. Ahora los que estaban lejos pueden ser acercados. Los que estaban muertos pueden vivir. Los que estaban en delitos y pecados ahora son justificados. Y los que estaban alejados pueden ser hechos cercanos. Y los que no eran hijos son adoptados. Interesante. El evangelio produce todos estos beneficios en el hombre. En el hombre que quiere, que acepta, que entiende y que también obviamente que responde a la obra del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad.
El Espíritu Santo es quien obra en nosotros, despertando nuestro espíritu, despertando nuestro corazón y nuestra necesidad de Dios. Y entonces aquí vemos que Él predica el Evangelio del reino de Dios. Y atención, no es el Evangelio, digamos, o las buenas noticias porque algo bueno va a ocurrir nada más, sino que es, dice, del reino de Dios. Del reino de Dios. Y este término, el mensaje el central del Evangelio, que es el reino de Dios, es para que el hombre que justamente necesita ser gobernado, necesita un guía, necesita una autoridad, entienda que en el Evangelio Dios mismo es el que gobierna. Dios mismo es el que permite que los hombres puedan caminar de acuerdo a su propia voluntad. Y por eso leemos ahí, Él predicaba el Evangelio del reino de Dios. El término predicando, ¿no es cierto? El término predicar el Evangelio del reino de Dios significa proclamar, ¿no? Proclamar, anunciar, comunicar, transmitir las buenas noticias. Las buenas noticias, ¿no? Entonces, en este Evangelio, obviamente que se va a referir al gobierno de Dios. Se evidencia aquí la persona, la proclamación de Jesús, ¿no? Jesús anuncia entonces la inauguración de una nueva era de salvación, de nueva, digamos, noticia de salvación, o en todo caso la salvación. Porque lo que se practicaba antes en la liturgia de los judíos, en el tabernáculo y en el templo, era pues el que solamente la sangre podía cubrir los pecados, pero no podían limpiar la conciencia. Y aquí Jesús está anunciando que el Evangelio que Él viene a traer, entonces es completo, no es momentáneo, es perfecto, no es temporal, ¿no es cierto? Es eterno. Es lo que entendemos del Evangelio. Y cuando llegamos al verso 15 va a decir, el tiempo se ha cumplido. Obviamente hay dos frases para poder entender tiempo. Tiempo es el cronos, ¿no? Que es medido humanamente, es mi tiempo, es su tiempo, ¿no? Pero también tiempo es el que es el de Dios, el kairos de Dios, ¿no? Este es el tiempo de Dios. ¿A cuál de estos se refiere aquí? Yo pienso que ambas cosas. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de espera para los hombres se ha cumplido. Lo que los hombres esperaban, lo que el pueblo esperaba, hoy día se cumplió. O sea, el tiempo cronológico que ellos en todo caso querían que suceda, ya llegó y sucedió en estos momentos. Pero también podemos notar nosotros que es el tiempo de Dios. Obviamente, ¿por qué? Porque Dios en su tiempo, en su momento, envió a Jesucristo a morar entre nosotros y también a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Aquí hay dos cosas que quizás tendríamos que entender. El hombre tiene su tiempo, la humanidad tiene su tiempo y es un tiempo medible. ¿Por qué? Porque es limitado, no es eterno. Ese tiempo medible le llega a todos los hombres. Yo no sé si nos están sintonizando ahora personas que de repente simpatizan con el Evangelio, que tal vez tratan de escuchar y acercarse al Evangelio y a la palabra de Dios. Recuerda tú también esto. Tu tiempo de solamente simpatizar ya se cumplió. Ahora es el tiempo de aceptar el Evangelio o de arrepentirse, porque dice Jesús ahí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Este es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo de creer en el Evangelio, no solamente simpatizar con el Evangelio. Este es el tiempo de arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no solamente tiene que ver con el dolor por el pecado, no solamente tiene que ver con sentirse mal por haber pecado, sino también arrepentirse tiene que ver con darle la espalda al pecado y obviamente hacer todo lo contrario
a lo que antes hacía, a la forma que antes vivía, a la forma que antes pensaba. El Evangelio, entonces, es entregado al hombre que se arrepiente. Las buenas noticias son para todas las personas. Pero si la persona se arrepiente, si el hombre o la mujer se arrepiente, entonces este es el tiempo, exacto el tiempo para que pueda recibir esta noticia. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Y obviamente cuando habla de creer en el Evangelio, definitivamente está diciendo, tienes que aceptar el Evangelio, tienes que entender el Evangelio y tienes que caminar de acuerdo a lo que Dios ha permitido o ha establecido para nosotros. El ministerio de Jesús entonces comienza justamente después de haber sido bautizado, después de haber sido llevado al desierto, y entonces Juan es encarcelado, empieza el ministerio de Jesús. Tenía la unción especial de parte del Padre, el respaldo del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. De parte del Espíritu Santo viniendo a reposar y a habitar en plenitud en él. Ahora, no era solamente entonces alguien que quería seguir un camino nuevo, sino ya era una persona. Aquí, hablando de Jesús, el hombre era un hombre ya equipado con la presencia de Dios en su vida para poder transmitir el Evangelio con poder y con autoridad. ¿Recuerdan lo que hablamos de Juan? Cuán poderoso habría sido su predicación, cuán grande, cuán fuerte había sido su confrontación, para que él pueda decir tanto a los religiosos, tanto al pueblo, tanto a los soldados, tanto a los gobernantes, qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que vivir. Y cómo ellos tenían la necesidad de poder cambiar su forma de vivir, diciéndole, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora viene este hombre con más poder que Juan. Porque no solamente él va a predicar anunciando el Evangelio del Reino, sino como vamos a leer también en otros pasajes, lo hace con toda la autoridad, como quien tiene autoridad. Y a él nadie le objetó la autoridad que tenía al explicar el Evangelio y a presentar el reino de Dios. Y lo hizo durante esos 3 años, de una manera seguida, permanente. Y entonces él predica el Evangelio en el tiempo exacto del hombre, en el tiempo exacto de Dios, ¿no? Predica el reino de Dios porque no es un reino humano, es un reino eterno, ¿no? Donde Él es el rey, ¿no? Y dice que ya no está tan lejos, ya no esperen mucho, ya no es que vaya a venir recién, ya se acercó, ya está aquí, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de creer, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Entonces, hay un solo mensaje. Jesús lo predicó, lo transmitió a sus discípulos, ¿no? Y también, no solamente eso, sino que Él encomienda esto a la iglesia. Un solo mensaje, ¿no? Prediquen el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no es cierto? Y en Marcos va a decir que vayamos y prediquemos a todo el mundo el Evangelio. Es lo que dice Marcos en el capítulo 15, en el capítulo 16, ¿no? En el capítulo 16. El versículo 15, justamente 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como le digo, para Marcos estaba claro que lo que necesitaba el mundo era el Evangelio. Él arranca presentándonos el Evangelio de Jesucristo, enfatiza y resalta que el Evangelio del reino de los cielos estaba predicando también Juan el Bautista, porque pues estaba presentando y preparando el camino del Señor, y habla de Jesús, de que viene predicando el Evangelio, ¿no? Y le encomienda ahora a nosotros, de parte de Jesús, en la observación de Marcos, en el verso 15, es, ¿no?
vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y para ello, obviamente, Jesús necesita también formar o discipular, necesita hombres, personas claves para que continúen llevando el Evangelio. Y por eso que al iniciar el verso 16, leemos que en ese camino de predicación, este hombre no solamente estaba buscando discípulos, sino también estaba buscando personas que podían estar con él durante esos 3 años y además de estar con él, podían continuar la obra que él inició, ¿no? y llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Dice en el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Simón y Andrés, hermanos, ¿no? Pescadores. Y entonces les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Nadie puede ser pescador de hombre si es que no va primeramente a Jesús. Pero dice, venid en pos de mí. O sea, síganme continuamente, mírenme permanentemente, no dejen de mirarme, no dejen de seguir mis huellas. Miren, caminen como yo, vean todo lo que yo hago, todo eso van a tener que hacer ustedes. Aunque en aquel tiempo era de repente hasta un tanto común ser discípulo de algún gran maestro, o de algún profeta, o de algún religioso, ¿no? De algún sacerdote, pero en este caso Jesús está escogiendo sus discípulos, sabiendo y proyectándose a lo que podían hacer ellos en el futuro. Y vaya, qué trabajo que hizo. 3 años suficientes para estar con ellos y 3 años suficientes que les sirvieron a los discípulos para que pueda expandirse para que puedan expandirse el Evangelio a todo el mundo, el Evangelio del reino a todo el mundo. Entonces, cuando dice, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres, lo que hacen los discípulos es sorprendente. Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron lo más importante que tenían. ¿Por qué? Porque no solamente eran el sustento para la familia, el producto del trabajo, sino que esto es lo que habían hecho toda su vida. Recuerden que los oficios y las profesiones se transmitían, en todo caso de generación en generación, eran sucesiones familiares que ocurrían en todo ese tiempo. Y entonces, si el padre era pescador, entonces los hijos también eran pescadores. Y aquí se cortaba, en todo caso, algún tipo de tradición o continuidad para poder ver a qué se iban a dedicar los hijos. Pero realmente lo que ellos hacen es justamente sembrar un tiempo de bendición, ¿no? Un tiempo de espera, un tiempo de proclamación del Evangelio. Y entonces, para ellos termina ese enfoque humano, terrenal, temporal, para empezar un trabajo espiritual, celestial y eterno. Qué cambio de trabajo, qué cambio de perspectiva en una sola llamada. Lo dejan todo y lo siguen. Ocurrió con todos los discípulos. Ocurrió con todos los discípulos. El punto, de repente, el caso un poco más dramático en esto es de un hombre rico, ¿no es cierto? Un publicano, que estaba en la mesa de los tributos. Estaba ahí sentado en su mesa, cobrando impuestos. Y entonces ve venir un grupo de gente y seguramente en su mente de publicano estaría, aquí hay un grupo de gente, aquí voy a sacar buenas ganancias. Y es posible que estaría pensando o sumando o multiplicando o contando sus ganancias. Y cuando pasa ese grupo de personas se da cuenta que es Jesús y Jesús lo mira y lo llama y le dice, sígueme. ¿Dónde quedaron sus planes, sus proyectos personales, su ambición humana, terrenal? Y simplemente él deja la mesa
de los tributos y ante el asombro de propios y extraños, este hombre rico, bien vestido, con muy buena presencia y hasta incluso respaldado o resguardado por soldados, se levanta y sigue a Jesús. Sí saben a quién me refiero, ¿no es cierto? Mateo. Mateo es, hasta en cierto sentido, la transformación un poco dramática que podemos ver cuando le llega el Evangelio, cuando es llamado por Dios. Y obviamente no es el único caso, hay muchos casos. También conocemos dentro de la iglesia a muchas personas, a muchos hermanos que han hecho este tipo de decisión de dejar todo y seguir al Señor Jesús. Y entonces, dejando luego sus redes, le siguieron, ¿no? En el verso 19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remedaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre en la barca, Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. En esta porción, en la predicación del Evangelio, ¿no? El resultado de la predicación del Evangelio es justamente que se levantan discípulos, surgen los discípulos. Y aunque Marcos aquí obvia muchas cosas para resumir y darnos las cosas concretas de lo que está pasando con él, ¿no? Que lo que está pasando con lo que él está viendo, él menciona, ¿no? Que esto es lo que ocurrió con los discípulos. El término dejando todo, ¿no? Es un nombre compuesto, que significa o que representa al término alejarse de, ¿no? O enviar. Se alejaron de todas las cosas que lo puedan obstaculizar, ¿no? Y hay tres categorías de este término, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver, tres categorías principales que tiene que ver con, primero, dejar ir, despedir, remitir, perdonar. O sea que ellos dejaron ir, se despidieron, ¿no? Abandonaron aquellas cosas que antes les consumía el tiempo, antes era las actividades primordiales o principales que tenían para dedicarse a las cosas eternas, para dedicarse a las cosas celestiales, ¿no? Entonces, dejando todo, también indica que dejaron el pecado, también indica que dejaron su forma de vivir, también indica que dejaron su forma de pensar, dejando todo. Es que no puedes seguir a Jesús con todas esas cosas encima tuya. En algún momento habíamos explicado que el camino era tan estrecho, ¿no? Porque justamente la puerta era estrecha. La puerta solamente puedes pasar tú solo, no puede pasar la carga contigo, puedes pasar solo, no puede pasar el pecado contigo. Es más, en la puerta se dejan todas esas cosas y atraviesas, o sea, dejas todo, dejándolo todo. Y creo que aquí tiene más significado todavía esta última parte, ¿no? Lo que les estoy explicando, que dejaron. Pues bien, aparte de las cosas que dejaron su vida antigua, dejaron su pecado, dejaron su forma de vivir, ¿no? También es requerido esto para nosotros. Si hemos oído el Evangelio o si estás oyendo el Evangelio, no puedes seguir el Evangelio con todas tus cargas. Tienes que dejarlo todo, dejarlo todo. Entonces, al seguirle en este camino, los discípulos, obviamente este camino conduce a cada creyente hacia la necesidad del poder del Espíritu Santo para poder caminar en esta ruta estrecha. Y creo que es la ayuda mejor y más grande que Dios nos ha dado. Para dejarlo todo necesitamos la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejándolo todo, lo siguieron, ¿no? Un hombre, digamos que es bastante completo en esto, ¿no? De dejar todo, es alejarse, ¿no? Es mandar o enviar lejos,
es dejar ir, dejar o despedir, es también remitir, es también perdonar, ¿no? En este sentido, la palabra se la usa en la conexión, por ejemplo, al dejar el pecado, a separarse del pecado. En todo caso, tiene la connotación de divorciarse de las cosas con las cuales yo me había casado y eran malas, eran prácticas que no agradaban a Dios, y dejo todo. Dejo todo y sigo a Cristo. Usted y yo también hemos dejado muchas cosas, de las cuales estamos contentos de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque dejamos todo aquello para ganar algo que no vamos a perder nunca. Y hemos ganado la salvación. Hemos ganado la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos ganado a Cristo morando en medio de nosotros y en nosotros, porque lo dejamos todo. Y esto no es, digamos, una nueva noticia o es de repente algo difícil de entender, sino es algo que se ha dado y se va a seguir dando durante siempre, durante muchas generaciones. Todos los que quieran seguir al Señor van a tener que dejarlo todo, van a tener que dejarlo todo, ¿no? Los discípulos eran pescadores. La pesca era su principal industria en Galilea, la principal industria ahí en Galilea, en el lago de Galilea. Simón y Andrés poseían redes y daban trabajo a otras personas. Para seguir a Jesús abandonaron el negocio seguro y en funcionamiento. Y la persona y el llamado de Jesús eran tan irresistibles que tomaron la decisión sin necesidad siquiera de tener un tiempo para despedirse o para tomar una decisión. Simplemente lo hicieron. Señor, si tú lo dices, si tú dices sígueme, entonces ellos tomaron la decisión sin ningún tipo de preguntas y de reacciones, ¿no? Nada más normal que podría ocurrir delante de Dios frente al mensaje de Dios. ¿Qué era lo que les había convencido tanto? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Y el llamado al arrepentimiento. Y el llamado a creer. Entonces, ellos escucharon el Evangelio. Se arrepintieron. Creyeron. Y al conocer al Señor, definitivamente no era difícil dejarlo todo. Oramos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte que nos ayudes a nosotros también a tener esta misma actitud, Señor bendito, de predicar el Evangelio del reino. No es otro más el encargo. El encargo, de acuerdo a que nos muestra Marcos, estaba preocupado, Señor, en que el Evangelio se predicara. Desde el principio lo presenta así, habla de la predicación del Evangelio de Juan y habla de la predicación del Evangelio de Jesús. Y termina también en la gran comisión, exhortándonos a nosotros que prediquemos el Evangelio. Ayúdanos, Dios, a hacerlo con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, está apareciendo en estos momentos un enlace de Zoom en el Facebook, en YouTube. Puedes acompañarnos para poder orar juntos por las necesidades que tenemos y presentarnos delante de Dios. Entonces los esperamos en este momento. Nos vemos mañana. Dios los bendiga.